La economía sigue siendo el tema que más preocupa a los mexicanos. Hay que recordar tanto la inseguridad pública como la situación de la economía, esto es el poder adquisitivo del salario, la generación de empleos, las condiciones para una vida digna, son los dos renglones de mayor importancia. Sin embargo, la economía vuelve a sobresalir. Y mire, haciendo una referencia, este hecho, el apagón económico del gobierno de Estados Unidos, nos dio una muestra de la fragilidad de nuestro sistema económico. Había dicho Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional, que de no resolverse este atraso en la deuda y en los pagos internos de Estados Unidos, entonces la crisis sería incluso mayor a aquella crisis hipotecaria del año 2008. Pero en el plano nacional, ¿qué es lo que piensa el ciudadano de la economía doméstica? Déjeme decirle, de acuerdo con este estudio que le vamos a presentar de BGC, de Ulises Beltrán para Excelsior, los mexicanos perciben, la mayoría de ellos, que la situación económica de nuestro país va en declive, que es peor que antes y que incluso es peor que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La situación es cruda, pero vamos con este análisis, la percepción económica del ciudadano aquí, en nuestro país. En días recientes, el Fondo Monetario Internacional hizo público un vaticinio acerca del crecimiento económico de México al final del 2013. El país crecerá solo 1.2%, no el 3.5% proyectado en mayo, no el 3.1% de agosto, ni siquiera el 1.8% o el 1.7% de septiembre. No, apenas 2 décimas por encima de la unidad. El panorama no podía ser más desalentador, pero hay causas visibles para explicar el oscuro futuro cuando faltan 2 meses y días para cerrar el año. Por un lado, el subejercicio impuesto por el gobierno de Peña Nieto en la inversión pública, es decir, casi se acaba el año y el gobierno se guarda los pesos. Por el otro, el sector de la construcción e infraestructura, el que más fuentes de empleo genera, se contrae como consecuencia de lo anterior. Además, a todo esto se agrega la desconfianza, pero también una certeza que crece cada día. Estamos peor que antes. De acuerdo con el análisis de BGC para Excelsior, actualizado al presente mes, apenas el 5% de la población del país opina que la economía está fuerte. Por el contrario, el 52% afirma que está en crisis. Para el 42%, se trata de un momento difícil. Hoy, 69 de cada 100 creen que la economía del país está muy mal. Solo 15 opinan que está bien o muy bien. ¿Qué cree el ciudadano de las medidas del gobierno para mejorar la situación? El 64% afirma que son inadecuadas. El 31%, menos de la mitad de los anteriores, creen que son adecuadas. 4 son los criterios en los que basan su punto de vista aquellos que critican las acciones del gobierno. Las medidas afectan a las clases media y baja y favorecen a los ricos, porque suben los impuestos, porque hay aumento en los precios y el costo de los servicios, y porque no hacen nada por la economía. Finalmente, en un contexto de crisis global, ¿cómo pinta el futuro para México en el próximo año? Para 70 de cada 100, de todas maneras México entrará en crisis. Es el punto de vista de los ciudadanos, aquellos que nada saben de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, ni de las resistencias de Videgaray para aceptar la realidad, y menos aún de premios y distinciones para Carstens, el mejor banquero del mundo. La realidad del ciudadano se mide en su bolsillo, allí donde falta mucho, donde la esperanza de crecer es a veces solo una ilusión. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.